Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Quiero seguir el plan riguroso de seguir tratando las noticias fundamentales en el programa como cuestión prioritaria. La guerra, innegablemente, desplazó la pandemia. La semana ha estado llena de noticias preocupantes. La realidad es que la contraofensiva ucraniana, que fue muy veloz, muy masiva, que logró recapturar 4, 5, 6 pequeñas poblaciones. Cuando uno vio el mapa en el principio, a mí al menos me produjo cierta grima, porque lo marcado en rojo en el mapa en Ucrania, que significa la tierra o el territorio ocupado por Rusia, tiene una forma de medio arco. Entró la contraofensiva y decididamente yo seguido pensé en Stalingrado, en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler y su ejército, comandado por von Paulus, creyeron tener asegurada la victoria porque se adentraron y no cayeron en cuenta de que había un movimiento de pinza atrás que los cercaría. Efectivamente, se produjo no el cerco, es decir, las puntas del arco de los ejércitos rusos no se juntaron para aislar o tratar de cercar a esas tropas importantes y numerosas que Ucrania tiene allí, sino que produjo un contraataque devastador de Rusia. Aviones procedentes de portaaviones del Mar Caspio, del Mar Negro, del Báltico, y parece que fue un bombardeo quirúrgico muy dirigido a puntos esenciales, considerando las plantas generadoras de energía vitales. Según leí, el propio presidente Zelensky así lo admitió. Esas plantas quedaron pulverizadas, lo que indica que todo ese territorio ocupado quedó privado de energía, que puede ser un paso adelante para el cerco de que hablo. En realidad es una guerra absurda, porque por mucho que sea el armamento y grande que sea la ayuda de Occidente en armas, en entrenamiento, en dirección militar, es una guerra con una superpotencia que incluso supo salir con la sábana por un canto, como se dice, de Afganistán, como lo hiciera luego Estados Unidos. Pero una cosa era Afganistán cuando la Unión Soviética y otra distinta es Ucrania hoy. La idea es que el panorama es ominoso. El general Invierno caminando, el trastorno infinito del gas, especialmente en Alemania, la unidad de la Unión Europea trepidando porque muchas naciones, muchos estados quieren no pasar por el problema del frío y la carencia de gas por mantener una actitud antirrusa. En definitiva, se están dando factores muy complejos pero peligrosísimos, que es una forma de que la guerra escale. Ya no es la guerra en la primera fase, es una guerra que puede trascender. Y si trasciende, ya sabemos.
Así eso va parejo con una disputa entre Turquía y Grecia. Estuve viendo que hay una isla en el Egeo donde parece que hubo una prospección de petróleo y gas muy prometedora y ya Turquía amenazó con que OTAN no cuente con su voto, lo que indica no puede operar porque tienen que ser decisiones unánimes. Y la posibilidad de una nueva guerra entre Turquía y Grecia, que si se suma a la que está con Ucrania y los Balcanes inquietos y los problemas de serbios y kosovares, no es para dormir tranquilo. No me lo diga nadie. China, por su parte, sabemos, 25 aviones de caza, custodiando, escoltando a un dron especial que mandaron a sobrevolar en las playas sobre las playas de Taiwán, en un acto evidentemente de respuesta provocativa. Y en una reunión importantísima de estados de allá, del Lejano Oriente, Xi Jinping y Putin juntos, hablando de la necesidad que tienen ellos, Rusia y China, de encabezar un cambio en la dirección del mundo, porque Occidente no ha sabido hacerlo, porque existen muchas desigualdades, es muy injusto el orden mundial y ellos entienden que ellos pueden propiciar un nuevo orden. Octubre, con sus elecciones en Brasil y la inminencia de la elección de José Ignacio Lula da Silva, con un candidato en el poder que evidentemente no tiene posibilidades electorales como Dios manda. Pero el enigma de qué hará el ejército de Brasil con una vuelta de Lula al poder. Y si Lula llegare porque se respetaren los resultados, se va a resucitar la BRIC, que es un principio de ejecución del nuevo orden mundial, porque ya es el reflejo de esa unidad India, China, Rusia, África del Sur, moneda, banca, el mundo financiero, el comercio. Es decir, hay una complejidad de gran escala en el mundo, que como dije al principio, no es para dormir tranquilo. Esa es una vista, diríamos, muy superficial, pero útil para los seguidores de la respuesta, que creo que agradecen que se le ponga al día en esas cosas, con la idoneidad y la buena fe con que lo hace este programa. La idea es que la pandemia, de su parte, insiste en no retirarse. Esto tozuda, se convierte, engaña a la ciencia librando una batalla también de escala mundial, tratando de seguir sus variantes, pero sigue produciendo daño. Y apareció una noticia preocupante, muy preocupante. Y la respuesta aprovecha este programa para decirle a las madres dominicanas que pongan gran caso a esa noticia. Reapareció el polio en New York, que se daba por extinguido porque se había encontrado la vacuna.
Y ese azote que supo ser el polio ha reaparecido. Nosotros debemos de tener mucho cuidado con descuidar esa vacuna triple de los niños nuestros para evitar que se produzcan casos de polio que vendrían a ser una nueva desgracia. De manera que esa noticia la he querido dar porque vi que ya comenzaron las disputas absurdas de la vacuna. Ahorita comienza una corriente a decir que no hagan caso de esto, que en el fondo lo que se quiere es que las multinacionales ganen miles de millones con la vacuna de siempre, porque no se ha probado que el polio ha reaparecido y que haya puesto de lado o se le ha impuesto a la vacuna. Parece que son casos de no vacunados. Pero especialmente la primaria, la de los niños, hay que cuidarla, no abandonar esa obligación con los niños especialmente, porque es un gran mal, es muy peligroso. Nosotros tuvimos oportunidad de verlo antes de que apareciera el prodigio que eliminara finalmente la vacuna del mundo, con su vacuna el polio del mundo. Pero los trastornos son persistentes y son tosudos. La salud, las bacterias, los virus, eso nos asegura luchas peligrosas de futuro, tan peligrosas como las otras guerras. Sobre todo si se emprende en camino de guerra biológica, porque los laboratorios están todos conservados. Sería una cuestión de que se fuguen o que los dejen fugar para que vuelvan a azotar la humanidad. En definitiva, el problema es para atenderlo. Y hago ese mensaje, envío ese mensaje a las madres nuestras, a los padres nuestros, para revisar cómo está la cosa en casa. Los niños, su vacuna de polio, que está en New York ya. Ya es alarma de New York el polio, la poliomielitis. Bien, desde luego, el mundo de la política tiene una especie de cantera fundamental de informaciones y noticias que deben ser tratadas con absoluta preferencia. Olvidarnos de esas algaradas electoreras y concentrarnos en la visita del presidente Abinader a Washington, que se anunció como hija de una invitación que le hiciera la vicepresidenta Kamala Harris, tanto a él como al presidente de Panamá y al presidente de Costa Rica. Ellos, los tres, se habían juntado 2 veces y habían aprobado un plan por la democracia o algo parecido. Cuando se anunció que el presidente Abinader iría a Washington invitado así, comenzaron algunos temerarios y agresivos opositores a considerar que era un viaje peligroso, que el presidente lo llamaban casi como a un sirviente, que allí lo amonestarían, que allí le cantarían la cartilla, le leerían la cartilla, y que definitivamente era para tratar el asunto de Haití.
como una cuestión que se ha de hacer lo que dicen las potencias y lo que ha dicho hasta ahora la geopolítica internacional. Una invasión insidiosa, masiva, de población. Nos han ido tomando el trabajo de la construcción, el trabajo agrícola, el hospital de maternidad, no sé cómo andan los hospitales generales, y ahora vemos que también hasta la escuela está siendo escenario de esa penetración, de esa invasión, de ese aplastamiento invasivo de población. El caso fue que el presidente se fue bajo sospecha de que haría un papel indigno, porque era un llamado al orden que le hacía la potencia del norte. Nosotros aquí en la respuesta dijimos hace ya 2 semanas y leímos y así lo transcribimos en la pregunta. Unas declaraciones, un informe de la OEA a la firma de don Luis Almagro, en el cual se hace una descripción cruda, descarnada, del desastre de Haití. Tanto así que dijimos que el señor Almagro, que no había tenido nunca nuestra aprobación, porque en su primera visita había cometido el desliz de decir que él nos conocía de una experiencia parecida de 2 naciones, estados-naciones en una isla, pero que con este informe de OEA había que reconocerle que estaba dando un testimonio al mundo que si nosotros lo sabíamos interpretar y manejar, iba a ser muy valioso para nuestra defensa. Eso coincidió con un editorial del Washington Post en el mismo sentido y unas declaraciones del señor Salisbury, encargado de la seguridad de Estados Unidos en la parte sur, que él se asombraba del contrabando de armas, de la naturaleza de las armas, del precio de las armas, y decía, esto es para la guerra. Nosotros dijimos hace 2 semanas, tanto en la pregunta, repito, como en la respuesta, que eso eran testimonios previos muy favorables para el país, que todo iba a depender de la habilidad y de la forma diestra en que pudiéramos manejar ese material testimonial, porque lo que se dice ahí es lo que pensamos nosotros, que Haití es un desastre, un estado colapsado, que está en manos de bandas criminales, que no ha podido organizar gobierno, que no tiene instituciones, una anomia total, un derrumbe. Pero lo decimos nosotros como país y tiene algún valor porque es una manera de fijar nuestra posición, pero relativo. Cuando el testimonio viene de OEA, viene de la gran prensa norteamericana, viene del propio seno del gobierno norteamericano en su área de seguridad, el caso del señor Salisbury, uno dice, pero caramba, esto va bien, este es un material excelente porque coincide con las posiciones nuestras. Entonces, cuando se produjo la visita, la invitación, yo pensé, no es a República Dominicana la que están invitando. Están invitando al CARICOM. ¿Y por qué puede invitar al CARICOM
Estados Unidos, ya no la vicepresidenta Harris, sino convocarlo a OEA por la actitud de CARICOM en la última Asamblea General, que también hemos comentado en la respuesta. Recuérdenlo. Guadalupe, 1999, presidente Chirac, presidente Fernández, presidente Preval, insulto de CARICOM al presidente Preval después del almuerzo, llamándole de la peor manera a su país, almacén de droga del mundo, bueno, todos los horrores. En el 99, y cuando se produce la Asamblea General de OEA ahora, 22 años después, quien se opone a que se ponga ese tema en agenda es el CARICOM, el tema de Haití, cuando Haití está en peores condiciones. La respuesta lo trató ampliamente. Por eso en esta invitación yo dije, CARICOM fue llamado. Se quiere volver a reponer en el escenario de OEA el tema. Pero el norte tiene la idea de que el CARICOM tiene unas relaciones fluidas, crecientemente agradables con Venezuela y con el socialismo del siglo XXI y todo lo que representa la izquierda llegando al poder en Sudamérica. Vamos a pensar con la cabeza. El problema es regional. Pero CARICOM, para los propios norteamericanos, tiene sus escollos por su dependencia histórica y su pertenencia al Reino Unido, al Commonwealth, en todo caso. Aunque ya aparecen algunos atisbos de repúblicas, creo que Barbados lo intentó ya por referéndum. Muere la reina Isabel II, muere su rey, muere su majestad, muere la jefa de su estado. Tiene además unos vínculos muy obvios, muy naturales con África. Y el refugio de CARICOM puede ser en ONU. En OEA se rehúsa que se ponga en agenda, no quiere participar. A pesar de que esas naciones del socialismo 21 en OEA detestan a OEA. Y es posible que serían aliados de las posiciones de CARICOM pro Haití, que fue lo que se vio en la última asamblea. Si uno examina la situación así de conjunto, la podrá comprender mejor. Pero llegó el momento de la palabra. Como siempre, la palabra ha sido decisiva en la historia de la humanidad. El verbo, ¿qué va a decir el presidente Abinader en la reunión de OEA? Lo hizo ayer en la tarde. Yo tuve la ventaja de que lo pude oír. Es decir, que vengo a grabar después de haberlo oído. Y le he leído hoy algunos de los aspectos de su discurso. Entonces cabe evaluar el discurso y preguntarse, ¿fue un sirviente el llamado? ¿Le leyeron cartilla? ¿Asumió una actitud adocenada, obediente a los
predicamentos de la geopolítica, que no ha dejado de encabezar Estados Unidos, aunque tenga el parapeto de la cueva de trampa que es ONU. Se degradó el presidente Abinader y degradó a su país con su discurso, como se había anticipado aquí por voces muy desafiantes e intemperantes. No. El discurso fue excelente. Primero, y ahí parecía como que iba a desbandar, el presidente habló de las crisis y del manejo de las crisis y del el conflicto de esas crisis entrecruzadas que su gobierno ha tenido que enfrentar y cómo las ha superado y desde dónde lo han felicitado la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo. Hasta ahí el discurso parecía a los discursos de aquí, de defensa de su gobierno, que muchos sostienen, y yo creo que hay parte de razón en ello, que él estaba evaluando la posibilidad de una reelección. Hasta ahí iba mi desencanto. Pero llegó un momento en que entró en Haití y lo hizo bien. Lo hizo sin renunciar mínimamente a sus convicciones, ya expresadas en palabras, gestos y acciones. Tanto la carta a Francia, Canadá y Estados Unidos, a sus jefes de Estado, diciéndole francamente, ocúpense de ese desorden, vayan y ocúpense, que yo haré lo que me corresponde en mi estado. El muro Verja, lo que él sostuvo ahí, Haití se está librando una guerra civil de baja intensidad. Es un peligro para la seguridad nacional dominicana. Y nosotros estamos pendientes de esa situación y hemos creado un cerco periférico y tenemos, no produjo, y esta es la parte delicada del discurso, que algo que esperaban muchos, como decimos los dominicanos, últimamente, y estrellar el sombrero y decir, si ustedes no van y ellos intentan ir allá, nosotros los vamos a repeler con las armas. Y entonces será una tragedia de guerra en la isla y la paz será perturbada en la región. Esa forma tan categórica la podemos usar los hombres públicos en la oposición, en la televisión. Para un presidente no es tan fácil. Sobre todo que yo me imagino que el presidente Abinader tiene informaciones considerables de inteligencia de qué es lo que va a ocurrir en Haití. Lo insinuó. Hay que organizar algunas naciones, algún método, un método de intervenir, para decirlo con más llaneza, y tratar de organizarlos. No habló del desarme, que quizá hubiese sido muy interesante que lo mencionara como cuestión básica, como prerequisito para todo proceso de normalización.
Porque un país bajo las armas en manos de criminales, no hay quien lo organice. ¿Y cómo se pueden esas bandas desbandar? Valga la redundancia, desarmándolas. ¿Y cómo se desarman? ¿Puede la policía informe casi inexistente? No hay ejército. El presidente Clinton se encargó hace muchos años de desaparecerlo. Un grave error a los fines de los pueblos. Podía convenir a su política coyuntural de entonces. El presidente Clinton, que yo lo he leído en la respuesta de su biografía, Mi vida, como él confesó la intervención y dijo con mucha honestidad que contrarió el parecer del general Powell, que era secretario de Estado, y de un senador amigo que había enviado en comisión y produjo la intervención y disolvió el ejército, contrariando a la gente que había estado allí enviado por él en comisión, que le recomendaron mucho cuidado, el general Powell a la cabeza. Este ejército no se puede, hay que lidiar con él. Quería decir, vamos a depurarlo, vamos a reorganizarlo, a reestructurarlo, pero dejémoslo. Ya no existe. BBQ y 9 bandas más le tomaron la palabra y se aprovecharon del vacío. ¿Quién generó el vacío? Ahí es donde están los enigmas graves. ¿Quiénes pudieron producir la salida de Minustah en la forma en que se hiciera? Un poco menos desordenada que la de Afganistán, pero más o menos equivalente. Nos vamos y ahí no se puede hacer nada. No volvemos más a eso. Eso ahí no hay a quien entregarle los recursos. ¿Cómo? ¿Y por qué vinieron con un mandato mezquino de sobreasegurar la seguridad pública, nada más? ¿Por qué no trajeron un mandato para luchar contra la droga y evitar que ese almacén de droga siguiera siendo el foco infeccioso mayor de la región para la droga, que pasaría a nosotros y nos convertiría en lo que nos ha convertido? Que según el informe 2 de Inside Crime, que la respuesta ha tratado y leído muchas veces aquí en su versión primera sobre la droga en el Caribe, ahora es la droga en la República Dominicana y sus puertos, como lo describe el Inside Crime. Todo ese desastre es parte, daños colaterales, pero muy directos, de aquel error de Clinton, que fue quien comenzó el vacío. Dejó eso en manos de los políticos y bueno, ha pasado algo interesante. Y ustedes me excusan la deriva que hago, porque venía hablando del discurso y de la posición del presidente Abinader, pero debo seguir en el mismo camino, aunque en otra mula. El presidente Abinader le dio instrucciones formales, estrictas, expresas, firmadas a su director de migración para impedir el ingreso aquí de un tal Joseph, que fue secretario de Estado de Relaciones Exteriores, ministro de Exteriores allá, que es un abejón que anda ahí tratando de hacerse líder en base a insultar a la República Dominicana, pero lo vinculó a las bandas, porque la prohibición de él y la prohibición de las bandas, que es absolutamente legítima, porque el artículo 128 en su acápite I fija entre las atribuciones del Poder Ejecutivo impedir la entrada al territorio nacional del extranjero que no considere deseable.
Bueno, un ex embajador de Haití en la República Dominicana, el señor Arcelí, va a un programa. En 38 minutos de programa sobre lo que son las bandas criminales de Haití. Y dice, señores, en el fondo todos los políticos de Haití han estado dirigiendo las bandas. Cada quien tenía su banda criminal, es decir, su cuerpo paramilitar. Incluso fue tan lejos, y fue duro porque se trata de alguien ya desaparecido en forma cruel, el llamado magnicidio de aposento que yo llamo. Fue un magnicidio cometido en su aposento junto a su esposa. Y dice el señor Arcelí, él tenía también su banda. Todos la tienen. El presidente Abinader en su discurso le hizo una alusión, sin mencionar al sujeto, porque eso querría él que le mencione para hacerse un líder de la causa haitiana. El tataranieto de Dessalines y de Toussaint, que va a cumplir el sueño de la una indivisible, porque él va a seguir su lucha contra el racismo dominicano, que aquí hay ministros actuales, militantes importantes, que coinciden con él y son felicitados por él, por sostener esa misma tesis de que el dominicano es racista, practicante del odio, no el pueblo generoso y bueno que ha sido siempre, no el pueblo amable, que ha tenido los brazos abiertos siempre y se ha sabido quitar el bocado de la boca para auxiliar al prójimo en desgracia. Prueba de ello ha sido el propio Haití. Y sin embargo mantienen las ignominias de imputarlo como racista y practicante del odio. Pero bien, el hecho es que la situación sigue mal, pero noté que antes de hablar el presidente Abinader, habló el secretario general de OEA, don Luis Almagro. Habló. Y fue su intervención corta, pero leída, muy elogiosa para la República Dominicana. Le hizo reconocimiento a los dominicanos realmente estremecedores. Habló de la capacidad que hemos tenido para ayudar en los procesos de solidaridad interamericana, cómo respetamos los tratados, cómo venimos. Óigame, el señor Almagro, estoy hablando del señor Almagro en su versión última, que es la que estamos aplaudiendo, antes de que hablara el presidente Abinader. Esa alfombra, ese puente, yo no lo perdí de vista. Y dije, va bien esto. En lugar de dejar que hablara el presidente Abinader y quedar expuesto a alguna réplica rencorosa, amarga, de alguno de esos sujetos de Caricón que se han caracterizado por su enemistad mal disimulada contra la República Dominicana, Almagro se adelantó, como diciendo, este que va a hablar es el presidente,
de este país que nosotros estamos describiendo aquí. Y fueron elogiosas las menciones directas, fue especialmente, fue un panegírico, no de muerte, no. Fue una especie de discurso de elogio a la República Dominicana, como acomodándole al presidente Abinader. Hable, presidente, defienda a su país. Y lo hizo, con la serenidad, serena, lo noté muy sereno, muy bien, muy seguro, y la prudencia con que tenía que hacerlo. Sobre todo porque la situación está en curso. Nadie se pierda. No es que eso es que se trató ayer en OEA, es algo que ocurrió. Es algo que está ocurriendo hacia lo peor. Es decir, quien habló ayer y regresó, supuestamente venía anoche, eso entiendo, la noche de jueves. Al sentarse en su escritorio de presidente de la República Dominicana, tiene el trastorno. Tiene que hablar con su ministro de Defensa, con su jefe de Estado Mayor de sus fuerzas, y cómo va la situación, y cómo va esto, y qué vamos a hacer, y el ministro de Interior, y el señor director de Inmigración, qué es lo que vamos a hacer. Y esta invasión, cómo la vamos a contener, qué es lo que está pasando. El derrame allá se está haciendo insoportable, ya. Estando él allá, se cerró la embajada. Y se cerraron los consulados. Lamentablemente, hasta tanto se normalice la situación. ¿Cuándo se va a normalizar? No se va a normalizar. Indefinido. Hasta que se apliquen los remedios reales a ese mal inmenso que hay ahí. A esa nación desgraciadamente hundida en el desorden, en la violencia. Ya hemos visto esas imágenes de esos dos jóvenes periodistas ardiendo. Dios mío. No fue que los mataron, fue que además los quemaron. Y uno dice, qué raro que no se lo comieran. Frente a esa barbarie que estamos hablando. No estamos hablando de un pasatiempo ni de un ameno ágape que ocurre allí. Por eso dije que el discurso a mí me pareció correcto, adecuado a la ocasión, no tuvo ninguna manifestación de cobardía, de temor, de obediencia a predicamentos e indicaciones contrarios al interés nacional. No, se mantuvo alto y lo que hay que hacer es alentarle al presidente de la República. Alentarle de tal modo que se haga cargo no solo de todas esas previsiones que son Fuerzas Armadas, Migración, que son de su competencia, de su estricta competencia, sino también que se haga cargo de la idea de la unidad nacional. El presidente no ha querido, y creo que en eso ha sido, no sé si miope o lo ha dejado deliberadamente por alguna razón de hacer. Hay que convocar a la unidad nacional.
esa que está promoviendo el Instituto Duartiano. Alrededor del Instituto Duartiano, para evitar las molestias y el escozor de los partidos políticos. Este es de tal partido, el otro de este. No. Vamos a reñirnos en todo, menos en el problema nacional. Ahí andamos juntos. Entonces hay dos líderes nacionales que tienen ese deber. El presidente de la República y el doctor Leonel Fernández, que lo he sostenido muchas veces aquí. Lo que está ocurriendo en Haití es algo horrible, algo peligroso, nos puede llevar a situaciones dificilísimas, casi hasta la pérdida de la independencia y el malogramiento de la paz. Deben reunirse civilizadamente. Sobre Haití estamos totalmente de acuerdo ambos. Vamos a actuar de conjunto sobre Haití. Yo me encargo aquí y las gestiones que haya que hacer en el extranjero, tú las puedes hacer mejor que yo porque tú tienes 3 periodos presidenciales anteriores, 3 idiomas y la experiencia de Estado. Yo te mandaría a defender la República con la investidura necesaria. ¿Cómo? Eso sería el cambio, el verdadero cambio. Cero rencor. Podemos disputarnos y quitarnos los dirigentes y decirnos muchísimas cosas, excepto cuando se trate del problema nacional. Ahí estamos de acuerdo. Y vamos parejos. Que nadie quiera después, cuando llegue la campaña, hacerse cargo de que él, solamente él, cualquiera de los dos, que lo asuma. No, así no vale. Lo que vale es conjugarse, confluir en los designios, en los propósitos, en las actitudes, en los hechos. Van a venir situaciones de escenarios internacionales de difícil trato, de difícil manejo, porque esta situación en la isla la va no solo a ONU, va a ir a otros foros y habrá que visitar altares, gobiernos. Desde el lejano oriente hasta Europa y África y todos tendrán que ir delegaciones nuestras plenipotenciarias, muy bien preparadas a sostener la suerte, la validez de los alegatos nuestros por la suerte nacional. Sí, esa es la batalla diplomática. Pero eso no es para que vaya un muchacho que nombraron ahí del partido, una cosa, no. Es un esfuerzo. Ahora, tenemos una ventaja, el eje apolítico, el Instituto Duartiano. Duarte vive. Todo lo que hagamos en este sentido es en nombre del Padre de la Patria, de quien la soñara, quien la imaginara, y de todos aquellos que le acompañaron en esa y otras grandes gestas. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer para hacer un alarde, si se quiere, inigualable de conciencia nacional. Mira cómo andan. Mira lo adelantado que están. Y haciendo sus esfuerzos y tienen su crecimiento económico y hacen sus esfuerzos
y separan los poderes públicos y crean un ministerio público independiente y están abriendo procesos, están tratando de enmendar errores. Muy bien. Pero cuando surgió la cuestión del peligro común, se unieron. Esa es la nación. No el Estado. Porque la unidad hay que hacerla no alrededor del Estado, sino alrededor de la nación. Y sus intereses fundamentales están siendo expuestos a gravísimos peligros. Y hay que estar preparado de conjunto para resistir y luchar frente a esos peligros. Fíjense que no es una elucubración, eso es un sueño, eso es declamación de un político, de bicho, como dicen, de los bichos. No, eso es un programa, eso es una política nacional que no deben los dos líderes fundamentales, el del poder y el de la oposición, no deben dejarla pasar, ni dejar que siga esta navegación inquieta, esta especie de clima raro, que entonces se dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué va a pasar? Yo no sé. No, que las bandas están ahí en Juana Méndez, que pueden tirar. No. Eso es otra cosa. Eso es el presidente de la República, que es el que tiene estrictamente las facultades para tomar las medidas. De acuerdo. Ahora, hacia el mundo, esta es la nación dominicana. Por eso el presidente Abinader, yo creo que podría decir a su regreso de Washington, algo que mi hijo Pelegrín citó en estos días, y yo ya la había citado en la respuesta, que fue un mensaje escueto y glorioso del Mahatma Gandhi, cuando fuera la primera reunión importante en Londres donde se iba a discutir la independencia de la India, y él al regresar 2 millones de indios esperándolo al bajar del barco, lo único que dijo fue: vengo con las manos vacías, pero no comprometí el honor de mi pueblo. Abinader podría decir: no están vacías mis manos y defendí el honor de mi pueblo. Porque hay cosas por hacer y cosas en curso. Y el extranjero que tanto nos rebotó, parece que de algún modo está previendo que el infierno de la pérdida de la paz en la isla podría ser peor que todo cuanto se ha presentado hasta ahora. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 del cable, Claro, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo en nuestra versión central. Canales 22 y 52 de Claro, a las 12 del mediodía de domingo, a las 9 de la noche de domingo, lunes a las 7 de la mañana y a las 8 de la noche. Que ya a partir del mediodía de domingo estaremos ya en YouTube. La respuesta espera estar con ustedes, con la gracia de Dios, en una nueva entrega para el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.